Mi nombre es Aparicio Linares con un tema más para Rincón de Apologética Católica. Como siempre, las escrituras tienen que irnos llenando, nutriendo y fortaleciendo cada día más y más para un conocimiento pleno de Dios, pero pleno en un sentido en el cual jamás vamos a alcanzar a conocer todo el amor y la misericordia de Dios, pero sí nos va a ayudar a entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. En esta ocasión estaremos meditando, analizando cada uno de los versículos que contiene la parábola que normalmente conocemos como los viñadores homicidas, que lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46, el cual nos va a decir: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos matándole y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícele: a esos miserables les dará una muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores, que les pague los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Y fue el Señor quien hizo esto, y maravillóse a vuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere le aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaban refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué impresionante esta parábola que hoy nos están permitiendo meditar de una manera más profunda y que nosotros tenemos que ir comprendiendo más y más. Comienza diciendo: escucha otra parábola. El Señor nos pone de relieve que debemos de escuchar, además de las parábolas, la palabra de Dios en cada uno de sus aspectos generales, no solamente en aspectos simples y sencillos o de citas bíblicas que nosotros queremos simplemente tomar. No, nosotros tenemos que comprender la Escritura a su plenitud, es toda, es única, y de esa manera podemos irla comprendiendo. Por eso nos dice: escucha otra parábola, es decir, escucha el mensaje de Dios nuevamente, porque necesitas irle prestando atención todo el tiempo. Dice: era un propietario que plantó una viña. Aquí nos vamos a hacer una pregunta: ¿a qué viña se está refiriendo el Señor? ¿A qué viña está hablando en esta parábola? Ya en otras ocasiones hemos escuchado que el Señor de él mismo dice que es la vid verdadera, pero hoy está hablando de una viña en específico. Esta la podemos nosotros, para ir teniendo
Una mejor referencia a ello lo podemos encontrar en el profeta Isaías capítulo 5, versículo 7, que nos dice, pues bien, Villa de Yahvé Sabaoth es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantillo exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. Palabra de Dios. A través de este texto podemos darnos cuenta nosotros específicamente que la viña es Israel. Los hombres, todos los habitantes que habían en Israel, eso forman parte de lo que es la viña. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en la Escritura en esta ocasión que plantó una viña un propietario, el propietario es Dios, la rodeó de una cerca, es decir, delimitó cuál era la nación escogida por él, que es en este caso el pueblo de Israel. Dice, cavó en ella un lagar. ¿A qué se refiere un lagar? Primeramente, nosotros nos referimos a un lagar, es el lugar donde se exprimen las frutas, es decir, donde esperamos frutos, donde esperamos de que comience a ver ese vino exquisito que está pidiendo el Señor. Para eso plantó una viña. Pero también al estudiar las Escrituras nos vamos a dar cuenta que los lagares también son aquellos lugares santos, aquellos hombres santos que el Señor fue también dejando alrededor de todos aquellos lugares de Israel. Hay que tener en cuenta que esto es un altar, así nos lo va a decir el Salmo 8, el Salmo 80, el Salmo 83. Para ello veamos lo que nos dice el Salmo 8 Salmo 8 en su versículo número 1, dice, oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra, que exaltaste tu majestad sobre los cielos. Esos son los altares que Dios deja cuando dice construyó un lagar, es decir, dejó a aquellos hombres, aquellos profetas que iban a llevar el mensaje al pueblo de Israel y esperaban que en esos altares, en esos hombres, el pueblo comenzase a glorificar nuevamente a Dios. Y por eso deja esos lugares. Todavía dice, y edificó una torre. Aquí nos tiene que recordar aquellas letanías que se mencionan en el Santo Rosario, que decimos Torre de Marfil, Torre de David. Hace una pequeña referencia a lo que es la Virgen María, que va a ser aquella luz que va a traer la esperanza. Lo podemos ver en el protoevangelio. Esa es la torre que está dejando, esa es la torre que nos está prometiendo, esa es justamente la promesa que todos estaban esperando. Dice, la arrendó a unos labradores y se ausentó. No está diciendo que Dios abandona al pueblo de Israel, no. Está diciendo de que espera de que este pueblo que ha sido escogido por Dios comience a dar los frutos que tanto está esperando, de una manera u otra. Pero, ¿qué sucede? Que en el momento en que va a dar los frutos, en el momento en el cual el Señor comienza a darle bendiciones a este pueblo, normalmente en lugar de atribuirle las bendiciones a Dios, comienzan a atribuírselos a sí mismos. Ese es el gran problema que tenemos incluso nosotros hoy en día. Y cada vez que nosotros tenemos un problema, acudimos inmediatamente a Dios y le decimos, Dios, necesito esto, y comenzamos a hacer una lista de peticiones de cada una de las cosas que necesitamos. Pero cuando Dios nos otorga la bendición, decimos y lo atribuimos muchas veces, es a la suerte. Es que yo me esforcé y nos olvidamos en ese momento de Dios. Hay que tener cuidado en este aspecto. Ahí donde nos dice que envió a sus siervos, en aquel momento mandó a sus profetas, a los sacerdotes, pero a unos los golpearon, a otros les mataron y a otros los apedrearon. Ahí podemos ver la historia de muchos de los profetas, cómo fueron ultrajados, cómo fueron perseguidos, cómo fueron humillados
¿Por qué? Porque no querían darle los frutos, porque el mensaje que llevaban era un mensaje muy duro para ese pueblo, porque no estaban siguiendo el plan que Dios les había dado. Después dice, de nuevo envió a otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Hay que hacer mención que también cuando llega ese mensaje a nuestra vida, muchas veces nosotros los humillamos, muchas veces nosotros los alejamos, muchas veces nosotros nos creemos dueños del viñedo. Pero realmente tenemos que ir entendiendo cómo tenemos que nosotros irnos llenando de Dios. Nuevamente a ellos los tratan mal, los matan, los humillan, los apedrean. Podemos ver al profeta Jeremías, cómo lo atacaron. En Jeremías 37 nos cuenta esa historia de cómo él fue también perseguido. También nos dicen cómo mataron al profeta Isaías, los apedrearon como a Narot, eso lo podemos ver en Primera de Reyes 21, y a Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar. Tenemos nosotros que ir conociendo más sobre Dios, sobre nuestra vida espiritual. Y muchas veces cómo tratamos nosotros también a esos siervos. Los perseguimos, los humillamos, los ultrajamos, les tiramos pedradas. Esas pedradas las podríamos traducir como chismes, como habladas mal de los enviados de Dios. A mí me sorprende que he estado viendo los mensajes que manda el Papa a través de su cuenta oficial en Twitter. E inmediatamente muchos comienzan a atacar diciendo que es incluso hijo de Satanás, lo tratan del anticristo, que lo tratan, pero es un enviado de Dios. Tenemos que orar por él, tenemos que presentarle las peticiones de él. Por eso todo el pueblo dice, presenten, oren por las peticiones, por las intenciones del Papa. Y en lugar de eso, lo perseguimos, lo criticamos. Estamos hablando del Papa, pero lo mismo sucede con los obispos, lo mismo sucede con los sacerdotes, lo mismo sucede con los laicos, cómo los persiguen cuando ellos comienzan a entregarse al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque quieren los frutos para sí, no los quieren para Dios, los quieren para sí mismos. Eso nos puede también estar sucediendo a nosotros en este momento. También hay que ver que dice el Señor, bueno, voy a enviar a mi hijo. Tal vez a él no le hacen daño, lo van a respetar. Y sucede exactamente. Aquí ya el Señor está hablando sobre su pasión y muerte. ¿Cómo está eso sucediendo? ¿Cómo está el pueblo de Israel que tanto está esperando al Mesías y el momento cuando llega no lo ven, no lo reconocen porque están ensimismados? Están basados en el egoísmo. Así nos puede también tocar a nosotros, que estamos viendo que el Señor llega a nuestras vidas y en lugar de estar en este momento nosotros entregándonos al amor y la misericordia de Dios, estamos más metidos en nuestras cosas, en el trabajo, en nuestra familia, en mi diversión. Estamos alejados de Dios y estamos matando nuestra fe lentamente. Eso nos tiene que traer a nosotros una reflexión dentro de nuestra vida. Tenemos que nosotros seguir realmente a Dios vivo, a aquel que está con nosotros. Viene Jesucristo porque viene a darnos la salvación a cada uno de nosotros. Es momento de que nosotros creamos realmente en esa salvación, creamos realmente que Dios vino para salvarnos a cada uno de nosotros, así como dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no muera, más bien tenga vida eterna. Pero muchas veces nosotros tratamos de matar, tratamos de condenar, tratamos de alejar a todos aquellos que nos traen esa bendición a nosotros. Tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos de ese amor y esa misericordia. El heredero es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero muchas veces nosotros lo alejamos y creemos de que Él nos viene a robar ese pequeño tiempo. También el Señor dice de que le va a entregar ese viñedo a otros trabajadores.
Es ahí donde entramos nosotros, es ahí donde la promesa también viene a nuestras vidas y nosotros somos parte de los escogidos de Dios. Hoy tenemos que cuidar esos frutos de bendición que tenemos dentro de nuestras vidas, esos frutos en los cuales no tenemos que ser egoístas. Aquí también tendríamos que hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no queremos saber nada de Dios porque creemos que Dios nos está robando el tiempo. Y en lugar de entregar nuestra vida a ellos, comenzamos nosotras simplemente a desperdiciar nuestra vida. Es momento que nosotros reflexionemos, hermanos. Es momento que nosotros conozcamos si realmente estamos siguiendo lo que queremos para nuestra vida y para la de nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Es momento de que nosotros nos acerquemos a Dios y comencemos a que Él sea el dueño del viñedo. Hoy el viñedo es nuestras vidas, la vida que le estamos dando, cómo la estamos cuidando, cómo la estamos en este momento haciendo. Estamos cercándola, es decir, estamos yendo a la iglesia, estamos dándole el lugar, el agar, estamos teniendo nuestro altar, le estamos orando a Dios, le estamos pidiendo a Él, estamos estudiando su bendita palabra de Dios. Es momento de que reflexionemos si en verdad estamos haciendo las cosas correctamente. Es momento de que nosotros también tengamos esa torre donde nos vamos a tomar muy fuertemente, que es la Virgen María, que siempre nos está acompañando y nos está bendiciendo. Como siempre les he dicho, este no es un estudio para conocer toda la palabra de Dios de un solo golpe, pero sí para que cada uno de nosotros comencemos a reflexionar. No dejen de ver los demás temas que tiene Rincón de Apologética Católica para que sigamos estudiando y conociendo la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, la que fundó, teniendo nosotros las escrituras como fortaleza de nuestras vidas. Los invitamos a seguirnos en todos nuestros canales. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Búsquenos, nosotros estamos llegando para que ustedes conozcan cada día más y más. Bendiciones a todos.